Muy buenos días. Bueno, estamos en esta primera feria laboral virtual de la Universidad de Los Lagos, ya día martes, estamos día martes 9 de mayo, eh, y como director de la unidad de seguimiento del egresado, y en el objetivo de esta primera feria laboral virtual, es que tenemos en esta instancia a un profesional psicólogo, el cual nos va a ayudar mucho en ciertos tips que están relacionados con lo que es la selección de personal y en este caso también eh, lo que es la entrevista personal, ¿ya? Así que a continuación vamos a conversar con don Rubén Celis Schneider, psicólogo de profesión. Él es magíster en gestión de recursos humanos y tiene un máster en pedagogía universitaria. Bueno, don Rubén tiene 20 años de experiencia en lo que es el desarrollo organizacional, desde capacitaciones en competencias blandas, tales como comunicación efectiva, el trabajo en equipo, lo que es liderazgo y resolución de conflictos. Lleva más de 12 años en experiencia en cargos directivos, tanto en empresas públicas como en empresas privadas, y actualmente es director docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos en la sede de Chiloé. Hoy día vamos a hablar de dos grandes temas que son muy, pero muy relevantes en lo que es la primera feria laboral virtual, que como dije recién, sobre la selección de personal y sobre la entrevista. Entonces, bueno, primero que nada vamos a hablar a Rubén y comentarle cómo se encuentra allá en Chiloé en temas profesionales y obviamente dirigiendo esta carrera de psicología en ese campus. Hola Juan Carlos. La verdad es que no me puedo quejar porque estoy acá iniciando este proyecto de la Universidad del Lago de implementar la carrera de psicología que si bien ya está en Osorno y en Puerto Montt, ahora se abrió en Castro. Y yo feliz, por supuesto, de estar en la isla. Me encanta el ambiente, me encanta también el equipo de trabajo que tengo acá y también la posibilidad de llevar a cabo un proyecto tremendamente desafiante, poder aportar, por supuesto, a la salud mental de los, ¿cómo se llama? De la gente que vive acá en Chiloé. No, feliz, la verdad que no, ha sido un ingreso que no, bueno, un inicio que no puedo negar que ha sido bien demandante, pero como se han ido dando las cosas, estoy bien contento porque por lo menos se han cumplido mis expectativas. Súper, súper, qué bueno, Rubén. Sí, y sobre todo pensando que hoy en día, después de una pandemia, pensando en el año 2020 y 2021, estamos hablando Así de la es. importancia real y pertinente de lo que es tu profesión y el apoyo que nosotros estamos dando como universidad en dictar estas carreras que de alguna manera vamos a generar soluciones concretas en el sur de Chile realmente muy Así es. significativo. Y por lo mismo, Rubén, bueno, nosotros pensamos que en esta primera feria laboral virtual que está organizando la Universidad de Los Lagos a través de la Unidad de Seguimiento del Egresado e Inserción Laboral, bueno, creemos que es muy importante conversar contigo sobre dos temas que son muy importantes, como comenté recién, que es la selección de personal. Oye, Rubén, comentarte que existen como mitos o existen por ahí, digamos, comentarios que el tema del reclutamiento y la selección es prácticamente un cortacabeza. La gente le tiene miedo o piensa que Claro. realmente va para que obviamente lo dejen fuera, como poca gente piensa que realmente un proceso para realmente medir sus capacidades tanto duras como blandas. Así que lo primero que te quiero Así es. preguntar, Rubén, es realmente por qué se hace la selección de personal en una organización. Ujú. Mire, quiero apoyarme un poco en lo que tú me estabas comentando respecto a la pandemia, porque efectivamente esta pandemia que se supone que acaba de ser superada, dijo la OMS, nos genera desafíos bastante potentes con respecto no solamente al área de la salud mental, podríamos decir de aspectos clínicos, sino que también del modo de funcionar como personas, por ejemplo, dentro de la empresa, ¿ya? Y el tema de la selección de personal busca encontrar alguna persona que se sienta cómoda haciendo el trabajo. Habitualmente la gente piensa que la selección de personal hace que se busque a un sujeto que se sienta, pero que el trabajo perdón, que esa persona se acomoda al trabajo, cuando en realidad es al revés. Es que el trabajo se acomoda a la persona. Todas las personas tenemos ciertas capacidades, y ahí cuando nosotros nos ponen a prueba en alguna tarea que tenemos que asumir algún desafío, esas capacidades, si nosotros nos sentimos cómodas, sale mucho más fluido que si tenemos que forzarnos o adaptarnos de gran manera para que podamos realizar estas tareas como corresponde. Lo increíble es que independiente si la persona se sienta cómoda o no se sienta cómoda, las tareas van a ser igual. El nivel de cansancio va a ser distinto, ¿ya? Cuando uno siente que el trabajo le sale fluido,
uno se siente productivo, siente que en realidad vale la pena, siente que si bien está trabajando y hay un esfuerzo, finalmente cuando llega al final del día, uno dice, el día valió la pena. Y lo más probable es que se acueste cansado, pero también, o cansada, pero también con ánimos que al día siguiente va a seguir haciendo algo que le gusta. Y más encima, hacer algo que le gusta y que nos paguen por eso, qué mejor. Entonces, en ese sentido, la selección de personas busca esa persona que siente que en realidad el trabajo que va a realizar es una manera de realizarse profesionalmente, que sienta que sus capacidades van a ser un desafío, que va a ser algo que le va a gustar, que se va a integrar en un equipo de trabajo donde se va a sentir cómodo. Entonces, en ese sentido, no es un cortadero de cabeza, sino que apunta específicamente a la salud mental, solo que en este caso orientada hacia el trabajo. ¿Ya? Que la persona sienta que en realidad lo que va a hacer es algo que va a contribuir a su salud mental, ya desde el punto de vista laboral, y no que va a ser una tortura. Mira qué importante lo que dijiste, porque claro, justamente, digamos, existen muchos mitos sobre este tema y sobre todo porque la gente le tiene temor algunas veces cuando se habla de selección de personal y encontrarse con un cúmulo o batería de preguntas, entrevistas, Ujú. etcétera. Qué importante lo que nos dijiste, Rubén, y qué importante que lo tengan claro también las personas que van a revisar este video. Como así también saber, Rubén, en sí, en qué consiste lo que es la selección de personal, el cómo se hace, y cuéntanos un poco, por favor. Disculpe, te escuché un poco cortado porque se me cayó el internet. Como estoy acá en Chile, de repente la señal flaquea un poco, especialmente cuando hay Sí, lluvia. sí, no te preocupes. La pregunta era, ¿en qué consiste realmente este proceso de selección de personal? Ah, ok. Mira, la selección de personas es un proceso donde la persona que participa en esta tiene la misma capacidad de influir en ella como la persona que lo entrevista, ¿ya? No es un interrogatorio, ya no es un cortar de cabeza como comentabas tú, sino que es una conversación donde tú vas conociendo, ¿cierto? A esta persona, en mi caso como entrevistador, voy conociendo a esta persona y voy viendo si la trayectoria que tiene, las competencias que tienen van a hacer que esta persona se sienta cómoda. Incluso te voy a decir te voy a contar una anécdota que de repente uno dice, no, es que me van a encontrar loco o que tengo algún problema mental. La verdad es que no es así. Ya, la selección de personas no apunta a buscar patología, sino que incluso hasta de repente podemos decir que es deseable que uno manifieste cierto rasgo. Por ejemplo, imagínate que yo voy a trabajar como contador en una organización. A mí me interesa que sea una persona que sea súper estructurada, que sea muy metódica, muy ordenada en la forma en que lleva a cabo su trabajo, medio obsesivo, podríamos decir en el sentido más coloquial, porque esa persona lo más probable es que haga un trabajo súper ordenado y no se le va a escapar nada, no va a cometer errores. En cambio, una persona que quizás pueda ser un poco más desordenada, pero que quizás tiene muy buena llegada con la gente, podría ser tremendamente útil a lo que es atención al cliente. Estas personas que tienen esta capacidad de recibir incluso a esas personas que vienen molestas, pero con el ánimo que muestran, finalmente termina haciendo que esta persona se sienta cómoda y todo lo que es su malestar se baje, ¿ya? Entonces la entrevista, como te digo, no es un interrogatorio, sino que es una conversación para ver si efectivamente tienes estas competencias que te permitan insertarse adecuadamente en tu lugar de trabajo y donde las tareas que vas a realizar las puedes realizar de manera fluida. ¿Ya? Eso es básicamente una entrevista. Ahora, esta entrevista en realidad es un proceso bastante más complejo, no solamente del momento en que una persona llega a contactarse con el psicólogo o la psicóloga que lo va a entrevistar, sino que viene incluso del momento en que uno elabora un currículum, contesta el teléfono cuando lo llaman, se presenta al lugar de la entrevista y se despide. Todo ese proceso es lo que nosotros llamamos la entrevista de selección, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el currículum que yo voy a armar es un currículum que tiene que ser bastante personalizado hacia la empresa a la que yo voy a postular. En mi caso, bueno, tú mismo lo mencionaste en mi currículum, yo tengo básicamente dos especialidades, soy psicólogo laboral y me dedico justamente a lo que es el desarrollo organizacional, pero también he tenido una trayectoria en lo que es educación superior. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a postular a una empresa, lo más probable es que si yo destaco mis logros como académico, no me van a mirar muy bien. Van a pensar que seguramente soy un profesional más de biblioteca, que no tiene mucha experiencia en terreno. En cambio, si soy académico, tengo que destacar también mis logros como académico, ¿cierto? La trayectoria que tengo como profesor universitario, las investigaciones, publicaciones que tengo, pero también, para mí por lo menos súper importante, que destaque la experiencia laboral en terreno, porque eso va a permitir que le entregue claramente conocimiento desde la experiencia a mis estudiantes y no solamente de lo que dice la teoría.
Entonces, ya parto con un currículum que tengo que ir armando en función de hacia dónde yo quiero enfocar mi expectativa laboral. Después viene la carta de presentación, que tiene que ser una carta muy breve, igual que el currículum no puede ser muy extenso, una carta muy breve donde yo básicamente muestre quién soy, de manera de abrir el apetito a la persona que me va a entrevistar para que me cita a reunión. Después de la entrevista ya tengo más tiempo para poder contar más en detalle todo lo que he hecho. El momento del contacto telefónico también es muy importante, porque imagínate que, claro, me llaman de un número que yo desconozco, y cuando contesto, ya estoy, disculpa el comentario tan coloquial, ya estoy ladrando, ¿ya? O sea, contesto de mala manera, ¡aló! ¿Ya? Y si después me dicen que es para citar para una entrevista, ¡ah, sí! Hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Cambio totalmente el estilo de comunicación que estoy teniendo, y eso ya genera una imagen en las personas que me están citando a la entrevista. Las facilidades también que yo doy para entrevistar. Todas las personas podemos tener quizá algún compromiso y es muy distinto que diga, sabes que en ese momento no puedo ir porque tengo otra reunión. Es posible que me cite en otro momento, hay que yo responda, ¿sabe qué? No, no puedo. Ya va a tener que darme otra hora porque no puedo. Entonces, toda esa actitud que yo estoy mostrando finalmente está evidenciando mis competencias blandas y que pueden hacer que yo, si especialmente voy a trabajar en equipo, me muestre como mucho más capaz o no para hacerlo. Después viene la entrevista, ¿cierto? El momento de la citación en que yo me encuentro con esta otra persona que me va a entrevistar y hay cosas tan importantes como, por ejemplo, la hora de llegada. ¿Ya? Es muy distinto a una persona que llega tarde, a una persona y llega tarde sin motivo y que no da explicación, a una persona que se preocupa de llegar, por ejemplo, 10 minutos antes. ¿Ya? Lo ideal es que uno siempre llegue con un poquito de anticipación. Sí, ¿Cómo se mira, dando la entrevista? Pero sí. sí, sí, mira, yo te quería preguntar y de alguna manera destacar unos puntos muy importantes. O sea, que realmente el proceso de selección de personal, para que lo dejemos claro a las personas que nos están viendo y escuchando, comienza desde el primer contacto que se realiza entre lo que es la empresa y mi persona. Estamos hablando cuando yo Exacto. recibo la llamada por teléfono o tengo el primer contacto. Y lo otro que es muy importante que dijiste es que las personas no pueden irse a una entrevista laboral sin saber al cargo y a qué empresa y obviamente Claro. preocuparse de informarse sobre ciertas variables estratégicas de la empresa, como es el rubro, misión, visión, Ujú. qué es lo que están haciendo, cuáles son sus proyecciones, etcétera. Son temas muy relevantes que en este caso tú nos comentaste, Rubén, que es muy importante que nuestros postulantes y las personas que están viendo este video lo puedan tener en este caso muy en claro. Ahora, como tú dijiste recién, eh, en términos, en términos concretos, tú hablaste de, y es importante saber, qué es lo que es una entrevista de selección de personal y qué tipo de preguntas hacen en Ujú. este tipo de entrevistas, Rubén, por favor. Mira, apoyándome en lo que tú comentabas, Juan Carlos, ya hay dos cosas que hay que distinguir. ¿Ya? Cuando a una persona lo citan directamente desde una organización X, efectivamente yo debería mostrar cierto conocimiento sobre el cargo y sobre la organización. Como tú mismo dijiste, por lo menos averiguar cuál es la misión, la visión, buscar información en Internet de manera que uno más o menos sepa si realmente se va a sentir cómodo en esa organización, ¿ya? Que demuestre que realmente hay motivación. Pero también ocurre que actualmente muchas de las postulaciones se hacen a través de portales, por ejemplo, trabajando.com, Indeed, ¿ya? Que son Laborum, que son plataformas donde las empresas contratan este reclutamiento, este proceso de reclutamiento y donde quizás lo que el postulante o la postulante recibe es simplemente el cargo y en una empresa en general. No tiene mayores datos con respecto a eso. Entonces hay que tener muy claro que si no tengo mayores antecedentes, yo tengo que saber muy bien quién soy yo, ya qué es lo que yo espero del trabajo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las áreas que yo debería manejar o controlar para que tenga un mejor desempeño. Ver también cuáles son mis aspiraciones, porque de esa manera, en función de la información que esta persona entrega en su entrevista, así como también la información que tiene el profesional que lo está entrevistando, va a saber si efectivamente esas expectativas que tiene esa persona se van a poder satisfacer. ¿Ya? Cuando uno entra a un trabajo, no solamente hay un contrato legal que uno firma, sino que también está el contrato psicológico. O sea, la expectativa que uno tiene del trabajo que va a encontrar, así como la empresa tiene una expectativa de lo que va a hacer esa persona. Cuando hay concordancia en ese contrato, te aseguro que esa persona se va a mantener a largo plazo. Cuando hay conflicto, lo más probable es que esa persona ingrese y rápidamente esté buscando una nueva fuente laboral, ¿ya? Entonces sí, hay que prepararse, hay que tener claro quién es uno, la motivación que tiene uno, el por qué uno está postulando, y no sea solamente un afán puramente económico, ¿ya? Si bien efectivamente el dinero es lo que nos permite pagar nuestros gastos del día a día,
la verdad es que uno no trabaja solamente por el tema económico, sino que uno tiene que ir constantemente buscando un mejor desarrollo profesional. Cuando uno tiene ciertas habilidades y esas las maneja, ya uno sabe entonces cómo se puede lucir. Y eso exponerlo en esta entrevista cuando uno no tiene claridad acerca de qué empresa está postulando. Sí, mira, Rubén, y me acordé de otro punto importante que puede ser un mito, ¿no? Que hoy en día los postulantes andan buscando en las pruebas psicológicas en la internet. Entonces la pregunta es, eh, ¿vale la pena ya empezar a revisar los cientos de test que hay, en este caso en la web? ¿O realmente hay que llegar y ser sincero y transparente Ujú, y decir la verdad con respecto a mis capacidades de diferente tipo con, en este caso, el entrevistador? Entonces, para que tú nos cuentas, ¿qué es lo que hoy día la empresa o el seleccionador escoge? ¿Qué es lo que privilegia? ujú. Lamentablemente han salido muchos y muchas colegas con no muchos escrúpulos, por decirlo así, que tienden a entregar las respuestas que las personas deberíamos dar frente a la entrevista. O sea, si le aplican tal test, ¿qué respuesta tiene que dar? Y eso la verdad es que, por un lado, invalida el trabajo de un profesional o de un equipo profesional que diseñó esa prueba y también nos quita herramientas que nos permiten a nosotros definir si efectivamente esa persona se siente cómoda o no. Ya, o sea, básicamente está falseando un proceso de entrevista. Entonces, el mejor consejo que puedo dar con respecto a eso es que uno se olvide de cualquier consejo que le puedan dar. Porque si bien las pruebas pueden ser las mismas, y uno quizás para un mismo, perdón, para distintos cargos puede aplicar una misma herramienta, uno lo va mirando en función del prisma, ¿cierto?, de las competencias que necesita para ese cargo. Entonces puedo tener un cargo, por ejemplo, administrativo, jefatura, ¿cierto?, y liderazgo, y aplicar quizás la misma prueba, pero yo lo voy a interpretar de manera distinta en función del cargo que va a tener. Entonces, en ese sentido, efectivamente, lo que más recomiendo es que uno sea sincero, que diga realmente lo que uno ve o contesta en función de lo que le están preguntando ahí. Hay pruebas que lamentablemente tienen, lamentablemente para los postulantes que se han preparado, digo yo, que tienen escala de mentiras. Y ahí cuando uno tiende a entregar una respuesta en función básicamente de lo que la otra persona espera escuchar, ya básicamente para que sea seleccionado, finalmente termina siendo sacados o dejándolos por lo menos ahí con varias aprehensiones cuando esa persona ha falseado mucho los datos. Y me ha tocado también en proceso de entrevista donde yo incluso he confrontado un poco, por supuesto de manera respetuosa al candidato y le pregunto si se ha preparado. Y terminaron confesándome que sí, que efectivamente un amigo le dijo que dijera tal cosa. No se preocupe, le digo yo, no se preocupe lo que dijo su amigo, por favor, dígame lo que usted ve, ya, porque eso me permite a usted conocerlo de mejor manera. Entonces, en ese sentido, siempre uno tiene que ser como súper honesto. Cuando hay una psicóloga o un psicólogo hábil detrás, uno descubre cuando le están mintiendo, ¿ya? Correcto. Entonces, Rubén, para que tú nos cuentes, eh, ¿cómo debo preparar una entrevista? Si voy, obviamente, directo a la empresa y tengo que concentrarme y hacer una preparación. ¿Qué Ujú. debería hacer? Ya, hay varios tips que tienes que tener en cuenta. Primero, tratar de conocer cómo te comentaba la empresa. Por ejemplo, tú en este momento estás vestido con corbata, yo estoy vestido con un suéter, ¿cierto? Y claro, por supuesto está limpio, pero más o menos informal en comparación con cómo estás tú. Hay empresas que son mucho más formales, otras empresas que permiten más esta informalidad. Entonces imagínate que yo voy de terno a una empresa que es informal. Lo más probable es que no encaje muy bien. O al revés, una empresa que es muy formal y que me exige usar terno y corbata y yo voy vestido así como estoy en este momento. Lo más probable es que no sea muy bien visto. Después conocer la misión y la visión, ¿ya? Ver también cuál es el objetivo que tiene esta organización y ver si efectivamente mis capacidades, mi forma de ser, se van a sentir cómodas en tu trabajo, ¿ya? Otro elemento que es muy potente es la motivación. ¿Por qué usted postula acá? Que esa motivación sea honesta, sea sincera, ¿ya? También tener una imagen bastante clara de quién es uno, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Todas las personas tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Y más importante que decir que no tengo ninguna debilidad, en realidad hay que reconocer que uno tiene debilidades y qué fortaleza utiliza para mantener a raya esa debilidad de manera que no afecte su desempeño, ¿ya? Y también un poco la trayectoria que uno espera alcanzar dentro de la organización. Mm. Es muy distinto a una persona que está recién titulada, por ejemplo, egresada, y que está iniciando su trayectoria laboral, a una persona como yo que ya tiene 50 años, donde ya está buscando mucho más estabilidad y está preocupándose de tener quizás los ingresos para poder financiar la carrera universitaria de su hija, ¿ya? Son motivaciones distintas y por supuesto también que uno siempre se siente desafiado. O sea, disculpa que sea autorreferente, pero para mí un trabajo, por ejemplo, que es rutinario,
ya que estoy constantemente respondiendo a las solicitudes de trabajo de una jefatura, para mí sería tremendamente aburrido. En cambio, hay otras personas que para ellas esa rutina les resulta tremendamente cómoda, ¿ya? Entonces, por eso es importante que uno sepa cuál es el cargo, qué es lo que va a hacer y si finalmente yo me voy a sentir cómodo haciendo esa tarea o no. Súper, súper, muy bien, Rubén, muchas gracias por los consejos. Ahora, hay un tema técnico o un tema formato que cuando yo confecciono mi currículum y lo presento, digamos, ¿qué es lo primero que debiese ir en la primera hoja que impacte? Porque también Ujú. obviamente el tipo de currículum, según la organización de mi información, eh, tiene que ser importante. Eso es lo que uno piensa. Entonces, ¿tú nos podrías dar los consejos, digamos, qué es lo que presentamos primero en el currículum, en la primera hoja? Sí, mira, el currículum es la primera imagen que nosotros vamos a ofrecer hacia la organización, ¿ya? Los currículums tienen que ser bastante breves, no más allá de 2 hojas, ¿ok? Piensa tú supongamos que yo soy postulante a un trabajo y tú eres en este caso la persona que va a recibir mi currículum, y resulta que tú haces un llamado a concurso y te llegan 30 currículum, ¿ya? Revisarlos uno por uno cuando son demasiado largos, la verdad es que la gente se latea. Entonces, en ese sentido, tiene que ser una muy buena carta de presentación, ¿cierto? Una muy buena invitación a que te conozcan, y por eso tiene que ser breve y destaques cuáles son los logros que has alcanzado en función de lo que le interesa a esa empresa. Entonces, en ese sentido, no existe un currículum que sea predeterminado. Si bien hay ciertos formales, sí, pero ciertos formatos que uno puede encontrar en internet, ¿cierto? Incluso las mismas, ¿cómo se llama esto? Estas bolsas laborales que uno puede encontrar en las universidades, te ofrecen ciertas recomendaciones. La verdad es que uno lo toma como base, pero tiene que adaptar el currículum en función de la empresa a la que está postulando. Eso significa que si estás postulando 5 empresas, lo más probable es que tengas que hacer 5 currículums distintos, por lo menos hacer ciertas modificaciones para ajustarse a lo que espera la empresa. Lo más importante, por supuesto, es que uno presente su nombre completo y abajo un pequeño resumen de quién es esa persona, la formación y la trayectoria desde lo más reciente hacia lo más antiguo, ¿ya? Siempre rescatando lo más reciente porque eso va dándole una idea a las personas a dónde ha llegado y le va a ir permitiendo hacerse una idea de cómo ha sido su proceso de crecimiento desde que se tituló, ¿ya? Y con eso, como te digo, uno no debería ocupar más allá de unas 2 hojas. Sí, eso además acompañarlo con una carta de presentación que es un resumen un poquito más extenso, ¿cierto? De no más allá de 500 palabras, de quién es uno y de por qué le interesa este trabajo o por qué le interesa postular. Esas 2 cosas uno la entrega en la organización y con eso ya abre un poco la curiosidad por parte de las personas que lo van a entrevistar para saber si esa persona es o no la que podría servir para este cargo, ¿ya? Habitualmente, como te comentaba, uno cuando hace un concurso público llegan muchos currículums. Entonces uno se queda con aquellos que puede entrevistar directamente y por eso es muy importante que uno genere una muy buena impresión. Quien no entregue toda la información, no se preocupe porque cuando se han citado a hacer entrevistas, uno ahí tiene más tiempo para poder explicar todo lo que ha hecho. Habitualmente las entrevistas duran entre 45 minutos a una hora, dependiendo del cargo. Y una conversación de una hora es bastante extensa como para poder uno explicar todo lo que ha podido realizar. ¿Ya? Correcto, Eso por mi correcto. parte. Sí, súper. Oye, Rubén, bueno, y finalmente, bueno, realmente está muy entretenida esta entrevista porque está entregando tips muy relevantes para lo que es todo este proceso de selección, de contratación y los tips de aquellas personas postulantes que están recién ingresando al mundo laboral o que se están cambiando de Ujú, trabajo, que es un tema muy importante. Eh, bueno, uno escucha mucho también sobre el tipo de comunicación que uno entrega, y estamos hablando de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, finalmente, exacto. y esta sería la última pregunta, es ¿qué no debemos hacer en una entrevista laboral, como así también qué debemos hacer? Es importante esos Ujú, tips porque muchos postulantes se ponen nerviosos o juegan con las manos o miran para cualquier parte. Esos son los tips que te queremos preguntar, Rubén. ujú. Mira, a ver, súper importante, como te comentaba, no es solamente la imagen que uno genera del primer contacto con la currículum y con la llamada telefónica, sino también con la imagen que nos muestra la entrevista. Y hay varios estudios que dicen que en realidad la primera imagen, los primeros 5 minutos son fundamentales para determinar después el curso de la entrevista. ¿Ya?
Entonces, ¿qué cosas sí voy a ir por lo que hay que hacer y después por lo que no hay que hacer? ¿Y qué cosas hay que hacer? Primero llegar a la hora. Cuando uno lo llaman, uno debe de registrar el teléfono de la persona que lo llamó. Imagínate con tu caso, por ejemplo, yo ahora estoy en Castro, ¿cierto? Imagínate que entrevistar a alguien en Castro, pero resulta que viene de una isla, y justo hubo un accidente en la carretera, el bus se atrasó, entonces por lo menos que esa persona llame para decirme, ¿sabe qué? No voy a alcanzar a llegar, es posible que me agende esta hora o si me puede esperar. Porque es muy distinto cuando uno llega simplemente diciendo me atrasé y punto, ¿ya? La imagen que uno presenta ojalá utilice colores neutros, no sobrecargarse, por ejemplo, en accesorios, ¿ya? Siempre vestido de manera acorde con la empresa, ¿ya? Y por supuesto que uno se muestre que está como preocupado por la presentación personal, aseado, ¿ya? Bien afeitado. En mi caso, que tú y yo usamos barba, yo la verdad que cuando me afeito me queda la cara muy irritada, así que prefiero eh, no afeitarme. El pelo ordenado, ya no quiero decir que el pelo corto, porque ahora la gente ocupa de repente pelo más largo, está bien, pero que se muestre que hay una preocupación por el aseo corporal, ¿ya? Después, efectivamente hay gente que se pone bastante nerviosa en la entrevista. Primero entender que no es un cortadero de cabeza. Nosotros, como psicólogos y psicólogos laborales, lo que estamos apuntando es que esa persona se sienta cómoda. Así que tenga la seguridad que si no queda seleccionado, no es porque tenga algún problema psicológico grave a la base, sino que lo que estamos haciendo es simplemente pedirle a esta persona que busque otro trabajo, porque quizás lo que va a encontrar no acorde con sus expectativas. Y una persona que se termina enfermando no nos sirve. Preferimos una persona que, cierto, que esté contenta de lo que está haciendo porque va a faltar menos, va a llegar a la hora, va a relacionarse mejor con sus colegas de trabajo, va a ser mucho más preocupado del bienestar de la organización también, va a ser mucho más comprometido. Por lo tanto, siempre vamos a estar enfocándonos en que esa persona se sienta cómoda en su lugar de trabajo. Lo he reiterado varias veces y voy a seguir insistiendo en eso, ¿ya? Por lo tanto, que se tranquila, que se tranquilo, que no estamos buscando patología, ¿ya? Hablar bastante seguro con lo que tiene que hacer, tomarse tiempo incluso para responder. Si de repente hay alguna pregunta que le están haciendo, bueno, pensar unos 4 o 5 segundos para ordenar sus ideas y exponerlas de manera coherente y clara, ¿ya? Sentarse de manera súper segura, y apoyando, no cruzar ni brazos ni piernas, porque eso hace que uno se sienta como protegido, ¿ya? Se siente, muestra un obstáculo. Eh, Apuntando a la comunicación, como dices tú, verbal, mirar a los ojos, ¿ya? Si uno va a hablar, que hable efectivamente cosas que sean coherentes entre lo que dice y lo que está haciendo. Imagínate, estoy contando una situación triste en el trabajo y estoy muerto de la risa. Como que hay una incoherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿ya? Muy importante también que sea muy honesto lo que está diciendo. Ya lo conversamos con respecto a si es que van a aplicar pruebas, a pesar de que ahora se están aplicando cada vez menos. Si se van a aplicar pruebas, que sea honesto en lo que dice, ¿ya? ¿Qué cosas no hay que hacer? Primero, llegar atrasado. Llegar o tratar demasiado, con demasiada patudez hacia el entrevistador o la entrevistadora, ya, demasiada familiaridad. Hablar mal, por ejemplo, de los antiguos trabajos de antiguos compañeros o compañeras de trabajo, ya. Mentir, masticar chicle, ya. Llegar, por ejemplo, a pasar cigarro. Claro, si yo estoy nervioso y soy fumador, antes de la entrevista lo más probable es que me fume un cigarrillo. Bueno, después del cigarrillo, masticar un poco de chicle y después botarlo, cosa que se vaya un poco el olor a cigarro, porque si no sé si la persona que me va a entrevistar es o no, como si una persona fumadora. Entonces imagínate que no es fumadora y llego pasado cigarro. Lo más probable es que hay que generar un ambiente un tanto incómodo, ¿ya? Em, si no entiende la pregunta, pedirle más antecedentes, ¿ya? O por último, corroborar. A ver, si entendí bien, usted me está preguntando con respecto a esto y ahí responder, ¿ya? Responder con mucha seguridad. Si no entrega la información suficiente, no se preocupe que la persona que le está entrevistando lo más probable es que le solicite más información. La idea es que sea una conversación, que sea un diálogo. Tanto la persona que entreviste como la persona que esté entrevistada, que se sientan cómodas ambas. Ya no es un interrogatorio, sino que es una conversación. ¿Ya? Cuando uno se siente cómodo, uno se muestra tal cual es. Y entonces, como en mi caso como entrevistador, tengo mayor facilidad para determinar si esa persona finalmente es la adecuada o no para el cargo. Y cuando se despida, ya que se despida agradeciendo la entrevista, agradeciendo el tiempo y se vaya tranquilamente. ¿Ya? Esas son como ciertas recomendaciones que uno puede dar. Súper, súper. Oye, Rubén, qué interesante lo que nos dijiste hoy día sobre todo este proceso de lo que es la selección de personal y lo que también es la entrevista. Bueno, nosotros en la feria laboral queríamos tocar estos puntos
porque sabemos que son puntos críticos a la hora de definir, en este caso, mi contratación o no contratación. Y sabemos que hoy en Ujú. día esta entrevista, 10 o 15 minutos, pueden definir mi destino en una empresa, en una buena empresa u otro tipo de empresa. Así que, bueno, muy valioso el aporte que nos entregaste sobre los tips, Rubén. Queremos agradecerte desde la unidad de seguimiento del egresado, inserción laboral, sobre esta entrevista que va a estar en la primera feria laboral virtual de la Universidad de los Lagos y Ujú. va a estar disponible para todos los postulantes a las diferentes ofertas laborales que están entregando la empresa. Así es que, así que eso, Rubén, agradecerte. Eh, Te veo muy feliz, muy contento allá en Chiloé, en la sede de Castro. Así que desearte los mejores de los éxitos, que te vaya muy bien, Gracias. y si tenemos consulta o dudas que las pudiésemos agrupar, ahí a futuro te vamos a pedir algunos otros tips adicionales, Rubén. Por supuesto, Juan Carlos, tú ¿Ya? sabes que cuentas conmigo. Ya. Ok, Rubén. Bueno, muchas gracias por todo y te Ningún dejamos, pues, problema. ¿ya? Que estés muy bien y que tengas una buena semana y un buen comienzo de año allá en la Tú también, sede. un abrazo.